¿Tienes una cita? Mujer causa una muy buena impresión y muestra tu feminidad y tu carisma a través de la vestimenta. Hola bellezas, ¿qué tal? Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy aprenderás a seleccionar esas prendas que te harán distinguirte y causar una muy buena impresión en esa primera cita. ¡Comenzamos! Los pantalones, así como los jeans, es una prenda que nos va a dar muchísima versatilidad para crear looks. Es importante que selecciones aquel que destaque tu silueta y de preferencia, si vas a optar por un jeans, que sea de un corte recto. Evita los jeans que estén sumamente ajustados, rasgados, deslavados para que causes una mejor impresión. De hecho, los jeans en un color azul marino oscuro se ven mucho más elegantes y te comparto un video que se llama Moda y Tendencia en Jeans 2021 donde podrás obtener mayor información. Estos pantalones te permitirán llevarlos con una blusa muy bonita que destaque por su diseño, por la textura, por el corte y muy importante, por el color. Este color tiene que destacar tus rasgos faciales como tus ojos, el color de tu piel, tu cabello. Por favor, para nada se te ocurra llevar blusas con un escote muy pronunciado donde casi se está saliendo todo el busto. Pues durante la cita lo único que harás es de que la atención de él se fije en tu cuerpo. Y si lo que pretendes es de que se interese por tu forma de ser, por lo que haces, por más allá de lo que hay en el físico, esta no es ninguna buena estrategia. Lo mismo aplica para esa ropa con transparencias, donde se nota casi la ropa interior, las faldas muy chiquititas, muy ajustadas, lo mismo con esos vestidos que entallan todo el cuerpo y se marca toda la silueta. Esto da un mensaje de mujer desesperada y también se ve algo vulgar. Las texturas con movimiento y suavidad como el chifón, la seda, dan una imagen de sensualidad y lo puedes ocupar en algún tipo de vestido, en alguna falda plisada, en alguna blusa que tenga movimiento con mangas largas, flojitas. No está peleado la sensualidad con lo sexy. Lo que pasa es que muchas veces existe esta confusión y sobre todo recuerda que la actitud también es algo muy sexy. Al vestir con dos piezas, blusa y falda o blusa y pantalón, una de estas dos prendas tiene que destacar tu silueta, ya sea una blusa en la parte superior del cuerpo o la falda en la parte inferior, definiendo tus caderas y tu cintura. Por ejemplo, puedes elegir una falda plisada y una blusa que esté ligeramente ajustada a tu cuerpo, sin el escote. O puedes optar por unos skinny jeans y una blusa holgada muy bonita. La idea es encontrar el equilibrio, que se muestre tu silueta de una forma apropiada, sin ser vulgar. No te estoy diciendo que te vayas totalmente cubierta, tampoco que vayas mostrando todo el cuerpo y toda la silueta. No, es encontrar un balance y también dejar algo a la imaginación. Los vestidos que definen tu cintura, así como aquellos en cortes asimétricos, corte halter, dan mucha feminidad y armonía. De preferencia, este vestido que sea casual, que no sea para nada un vestido de cóctel o para ir al trabajo, ya que te vas a ver fuera de lugar. Y de preferencia, elígelos en un tono o máximo dos. A mi punto de vista, se ve como más chic. Lleva la ropa interior del mismo color que tus prendas. Puedes agregar un toque semiformal con algún blazer o jacket desabotonado, ya que esto dirá que eres una persona que estás abierta a la comunicación, y busca aquellos que estilicen tu figura. De preferencia por la tarde, noche,
los puedes llevar, que sean en unos colores un poquito oscuros, y si decides llevarlos por el día, que sean colores claros. Los cardigans también son otra opción para complementar tu outfit, sobre todo si tienes una cita por la mañana. Este tipo de vestimenta da una imagen de calidez, de una persona muy relajada, pero hay que tener cuidado con el diseño y el estilo porque hay unos que pueden transmitir una imagen como de pereza. Y bueno, también va complementado con tu arreglo personal. Hay que tomar en cuenta los cardigans que están muy cortos, los crops. Considera el tipo de cuerpo que tienes para que realmente lo puedas lucir y también la edad. Desde luego vamos a evitar estos que hoy en día están muy de moda, al menos para una primera cita. Sigue recibiendo cada viernes más consejos para tu imagen y belleza. ¡Suscríbete! Y ahora hablemos del calzado. El tipo de zapatos que decidas llevar tienen que hacerte sentir cómoda al momento de caminar. Evita llevar zapatos nuevos por primera vez y si eliges por tacón, este no tiene que ser mayor a 8 centímetros. Si tu calzado va a dejar al descubierto los dedos de los pies, la piel tiene que estar bien hidratada, las uñas limpias y bien cortaditas. Por favor, evita llevar todo tipo de chanclas, chancletas, plataformas, zapatos con diseños muy toscos como este tipo de botas de minero que ahorita están así como de moda porque no tienen nada atractivo y nada femenino. Si eres una mujer alta, te puedes permitir llevar unos flats muy bonitos y si eres petit, lo ideal para ti es un poco de tacón. ¿Y qué evitar? Además de lo ya mencionado, vamos a tener mucho cuidado con nuestro maquillaje, es decir, vamos a evitar llevar unas pestañas postizas larguísimas, glitters en los ojos o alrededor de la cara, en el cuello, porque esto se ve algo muy falso y además da una sensación de poca higiene, aunque no sea así. A los caballeros les gusta lo natural, la simplicidad. ¿Ok? Lleva un maquillaje pero de una forma balanceada y armónica sin ser tan recargado. Al acudir a una cita con prendas o accesorios con el logo enorme, es decir, Prada, Gucci, Michael Kors, da una sensación de ser una persona materialista y que te fijas mucho en estos símbolos de estatus. Si tus prendas o tu bolso tiene un logo, que sea lo más mínimo, muy discreto. Lo mismo con la joyería que vamos a elegir para ese día, que sea algo sobrio, algo simple, muy natural, sin exagerar, ya que además de hacerte ver como una persona superflua, para ellos es un mensaje de que eres una mujer de alto mantenimiento y esto puede ser algo que los ahuyente, así que ojo. Y vamos a olvidarnos por completo de esa ropa con cortes varoniles, con hombreras muy anchas, los blazers muy amplios, muy flojos y lo mismo los pantalones. Un hombre quiere estar con una mujer, no con otro hombre, así que todo lo que es moda varonil se queda en tu closet. Llevar un cabello despeinado y descuidado, no, por favor, dice mucho de ti. Como sea que sean las condiciones de tu cabellera, corto, largo, chino o lacio, por favor, disciplínalo. No te estoy diciendo que acudas al salón de belleza porque también te vas a ver muy sobreproducida, sino que seas tú, pero que esté en su lugar cada cabello. Conocer el lugar de la cita, así como la hora, te va a dar muy buena información para saber si es muy casual, formal y seleccionar tus prendas. En una primera cita se trata de conocer un poco más a la persona, sus gustos, sus hobbies, sus preferencias, sus pasiones, incluso la conexión que puede existir. Es importante que te preguntes cuál es la intención de esa imagen que tú quieres dar en ese momento y de ahí encaminarla. Y sé tú, actúa natural, no tienes que pretender ser otra persona o agradarle a todo mundo. Deja que fluyan las cosas, lo que sea será y lo que no, no.
Y sé que muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿y qué me pongo? Es que no sé qué llevarme, y para ello te invito a mi asesoría personalizada de imagen, donde no solo te enseñaré a vestir para una primera cita, sino también para el aspecto laboral, social o alguna otra intención que tengas. Es una asesoría completa donde trabajo maquillaje, cuerpo, formas e incluso emociones. Mi labor es liberar esa belleza interior que en ocasiones no has terminado de ver. Gracias por acompañarme, dale like y comparte. Nos vemos en el próximo video.